Estimados amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo estudio, a esta nueva serie que hace las veces de una respuesta crítica. En esta ocasión es de nuestro interés responder críticamente en el sentido sano de la palabra a algunas aseveraciones y algunos conceptos transmitidos por este mismo medio, por YouTube, a través de la exposición en video del doctor Alberto Dreyer en su reciente tema titulado La naturaleza humana de Jesucristo. Todo lo que se dirá aquí por parte de este servidor ha de ser visto en el marco del total respeto con el que siempre ha contado para mí el doctor Alberto Dreyer, a quien recuerdo de paso con mucho cariño desde hace ya varias décadas, tanto por la lectura de sus libros como por el contacto que tuvimos bastante tiempo atrás cuando lo tuve como profesor en una de las materias de maestría, de la que de paso aprendí muchas cosas para mi crecimiento en la asimilación de las enseñanzas de las Escrituras. Vaya todo mi respeto y consideración hacia él. Por otro lado, después de escuchar su exposición en el video ya referido, creo que en honor a la verdad bíblica y a la sana exégesis de la que en parte fui instruido por él mismo hace ya algún tiempo, se hace necesario tomar el tiempo para analizar lo más objetivamente posible de mi parte algunos conceptos y algunas declaraciones del Dr. Dreyer que creo que se salen del marco de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, al alterar sustancialmente los sentidos que estas dos fuentes dan a algunas frases, palabras y conceptos relacionados con la naturaleza humana de nuestro Salvador. Este estudio tiene como fin intentar demostrar, basado en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White, que en dicha exposición no se ha hecho justicia a ninguna de estas dos fuentes inspiradas, debido a que se ha hecho un uso inadecuado de algunos términos, frases y conceptos. Intentaré demostrar que en los conceptos transmitidos al oyente a través del significado dado a palabras y frases referidas, no ha habido objetividad por parte del doctor Dreyer, sino más bien un interés claro, a todas luces, en defender los conceptos de la nueva teología de la Corporación Adventista en el campo de la naturaleza humana de Cristo. Su posición no refleja nada nuevo a lo ya expuesto desde hace muchos años por parte de los teólogos prelapsarios en esta temática, excepto algún argumento más por aquí o por allá para reforzar dicho concepto prelapsario. Admito con todo respeto para él que cuando me senté a escuchar su exposición con mente abierta, esperé algún nuevo argumento que me pusiera a reflexionar al respecto sobre la posición de los pioneros en esa sagrada temática, pero no fue así. Los argumentos son siempre los mismos, los de la nueva teología en ese particular. Sin embargo, ha enfatizado el doctor Dreyer algunos de esos conceptos y ha empleado algunos términos y algunas frases que ameritan un cuidadoso análisis, que de no hacerse deja tanto a las Escrituras como a Elena G. de White diciendo cosas que nunca dijeron. El análisis de mi parte consistirá en tomar algunas de esas expresiones, conceptos o términos e indagar si se les ha empleado
haciendo justicia a los principios hermenéuticos que manejamos como adventistas, tanto para la Biblia como para los escritos de Elena G. de White, principios que para ambas fuentes son los mismos. Serán en total 7 secciones, 7 respuestas. Este estudio responde también a lo expuesto por el doctor Alberto Treyer en su reciente documento que lleva el mismo título de su video de septiembre del 2020, el documento. Entre lo que iremos tratando estarán entremezclados o entremezcladas declaraciones y el significado dado a algunos términos y algunas frases, tanto bíblicas como de los escritos de Elena G. de White. Para efectos prácticos llamaremos al autor tanto del video como del documento, a partir de este momento, el expositor, para efectos de respeto, de no estar mencionando mucho su nombre. Esta primera sección, esta primera respuesta de las 7, lleva por título El peligro de las palabras aisladas, el mal uso de un vocablo. Iniciamos con una declaración del expositor. Dice así: al decir Pablo que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, no se estaba refiriendo a que iba a ser tentado en todo como nosotros en la forma, sino en los aspectos comunes que tenemos referente a la esencia de la tentación. Y aquí tenemos que considerar la importancia del término semejanza, homoióteta, que no es lo mismo que igual, isos. Y allí termina la declaración que estoy mencionando del expositor. Voy a repetirla porque nuestra respuesta se basa en esta declaración, o es a esta declaración, esta primera respuesta. Dice así: al decir Pablo que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, no se estaba refiriendo a que iba a ser tentado en todo como nosotros en la forma, sino en los aspectos comunes que tenemos referente a la esencia de la tentación. Y aquí tenemos que considerar la importancia del término semejanza, homoióteta, que no es lo mismo que igual, isos, en griego. Bien, aquí el expositor dice que las tentaciones de Cristo fueron semejantes a las nuestras en cuanto a la esencia de la tentación, pero no en cuanto a la forma. Y emplea como evidencia para su argumento que el término griego para semejante en Hebreos 4:15 es homoióteta y no isos, que significa igual. Veamos esto más de cerca. Vayamos primero a la Biblia y luego indagaremos un poco en lo que Elena de White dice específicamente al respecto. En Hebreos 4:15, el término para semejanza es homoióteta. La raíz del vocablo es homoiotes. Homoiotes. Es el vocablo griego 3665 en los números Strom. Y según la clave lingüística del Nuevo Testamento griego de editorial Isedet, homoiotes significa identidad, semejanza, igualdad. Si avanzamos un poco más en la línea de la raíz de este vocablo griego,
homoióteta, empleado en Hebreos 4:15, en verdad encontraremos que viene de homoios, y según el diccionario teológico del Nuevo Testamento en 4 tomos de Lothar Koenen y 2 autores más de ediciones Sígueme, homoios significa igual, de la misma naturaleza. En ese particular es curioso ver cómo se emplea esa raíz griega, en algunos casos muy reveladores, por cierto, en cuanto a su sentido de igualdad. Así, por ejemplo, puede verse en Apocalipsis 1:13, donde se lee uno semejante al Hijo del Hombre, y en 14:14. En 1:13, a quien Juan contempla es a alguien semejante al Hijo del Hombre, andando entre los candeleros. En 14:14 contempla al mismo personaje, pero ahora viniendo en las nubes. ¿Y a quién se le ocurriría que porque el término empleado es semejante, homoios, la raíz de homoiotes, entonces no puede significar igual? De ser así, entonces el ser que Juan contempla, tanto andando entre los candeleros, las iglesias, como luego viniendo en las nubes, es alguien semejante al Hijo del Hombre, alguien parecido a Jesús nuestro Señor, pero no Él realmente, sino una semejanza de Él solamente. De la misma familia es el vocablo homoioma, el vocablo griego 3667, empleado por el apóstol Pablo en Filipenses 2:7 como homoiomati. Y es por eso que en el especialista en griego bíblico Archibald Thomas Robertson, en Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento, comentando el término semejanza en Filipenses 2:7, dice lo siguiente: tomó los atributos característicos, morfem, como en el versículo 6, forma de Dios, de un esclavo. Su humanidad fue tan real como su deidad, en semejanza de los hombres, en homoiomati, antropon. Era una semejanza, pero una verdadera semejanza, no una mera humanidad fantasma como pretendían los gnósticos docetistas. Esto está en la página 591 de Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento. En cuanto a la semejanza de las tentaciones de Cristo con las nuestras, según Hebreos 4:15, el comentario bíblico Beckham dice: nuestro Señor nos entiende también en esta debilidad, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Puesto que Él fue tentado, sabe por experiencia lo que significa para nosotros ser tentados. Este mismo comentario, pero aludiendo al término o al vocablo semejante en Filipenses 2:7, agrega: semejante, homoiomati, no puede significar que fuera algo menos que hombre. La humanidad de Cristo no era una mera máscara o disfraz. Él era realmente como los hombres, puesto que era verdaderamente un hombre, sin el cual hecho no habría habido semejanza, sino mera identidad. En el nuevo comentario bíblico de Casa Bautista de Publicaciones se lee en relación a semejanza en Filipenses 2:7:
semejante no debe entenderse como similaridad sin plena realidad. Era verdaderamente hombre. Y de Pentecostés a Patmos, de Biblioteca Teológica Vida, se lee en esa misma línea de Filipenses 2:7 lo siguiente: la palabra semejante en algunos contextos también significa tan solo apariencia, pero dado que en el mismo versículo aparece la palabra naturaleza, se debe estar refiriendo a que es exactamente igual. El nuevo comentario bíblico San Jerónimo de Verbo Divino, comentando la semejanza de las tentaciones de Cristo con las nuestras, según Hebreos 4:15, dice: la única diferencia que el autor señala entre las tentaciones de Jesús y las de sus seguidores es que él nunca sucumbió a ellas. Y en alusión a semejante, en Filipenses 2:7, el mismo comentario agrega: haciéndose semejante a los hombres, homoioma puede significar tanto copia idéntica como mero parecido. Lo más probable es que el sentido pretendido en este caso sea el primero, poniendo de relieve la paradoja de que el semejante a Dios y por lo tanto inmortal asuma una existencia humana plena destinada a la muerte. En el contexto de nuestro tema se vuelve muy interesante el hecho de que se diga en Hebreos 4:15 que Cristo puede compadecerse de nosotros precisamente por haberse hecho semejante a nosotros en sus tentaciones. El vocablo para compadecer es sympathein, y lo que significa es padecer juntamente con otro, es sentir patos con otro o tener sus mismos sentimientos, es experimentar lo que experimenta otro, es la simpatía, es el afecto y calor afectivo para con otro. En medio de su elevación celestial, en lo más alto de los cielos, tiene conocidas las flaquezas humanas y sabe compadecerse con nosotros, agrega este comentario. Un especialista en Nuevo Testamento, F.F. Bruce, comentando el término homoióteta de Hebreos 4:15, dice que literalmente debe leerse de acuerdo con la semejanza, y agrega que el término es traducido igual que nosotros en la Biblia de Jerusalén, y que la versión popular traduce: él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. La Nueva Versión Internacional traduce: tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La Biblia Peshitta en español: tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La versión francesa traducida de los textos originales hebreo y griego vierte la frase como: tentado como nosotros en todas las cosas. La Biblia latinoamericana, edición pastoral, traduce: nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. La Biblia de las Américas: tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La Santa Biblia, la palabra de Dios para todos, dice: él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que él nunca cometió pecado. Dejando por aquí las versiones, concluimos con el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, traducción del original griego por Pablo Besson.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, habiendo sido tentado en todo igualmente sin pecado. Todavía en el marco bíblico, antes de pasar a lo que Elena de White ha expresado en cuanto a la semejanza de las tentaciones de Cristo con las nuestras, hay algunos ejemplos que no quisiera dejar pasar, en el sentido de que el término semejanza en la Biblia puede perfectamente significar también igualdad, dependiendo del contexto. Primer ejemplo, el caso de Pablo y Bernabé en Iconio. Después de que se realiza un milagro a través del ministerio de Pablo, las personas del lugar intentan adorarlos, a Pablo y a Bernabé. Y en la respuesta de Pablo está lo que quiero enfatizar. Capítulo 14, versículos 14 y 15 del libro de Hechos. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Notemos aquí como a todas luces el término homoiópates, que de paso es de la misma raíz homoio, significa igual, de la misma naturaleza. ¿O eran los apóstoles de una naturaleza humana distinta a la de las otras personas? Segundo ejemplo, en este caso del Antiguo Testamento, Isaías 46:5, dice así: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Nótese aquí como asemejar se emplea como sinónimo de igualar. Tercer ejemplo, también en el Antiguo Testamento, Salmo 89:6, dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Otra vez, igualarse es sinónimo de asemejarse. Y ahora, para cerrar esta sección, una declaración de Elena de White, donde claramente el término semejante puede perfectamente entenderse como igual, según el contexto. Y de paso, la declaración fue hecha en el contexto de Filipenses 2. Dice así, leo de la carta 133 del 30 de abril de 1905, citada en Alza tus ojos, 30 de abril. Dice: Cristo era el Señor del cielo y de la tierra, y a pesar de ello se hizo pobre, para que a través de su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Era semejante a Dios. No obstante, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo a fin de poder salvarnos. Dio su vida por nuestra redención. Considero que esta declaración no necesita ninguna explicación. Habla por sí misma, porque si semejante no puede entenderse como igual, entonces Cristo no era igual al Padre. Síntesis de lo dicho hasta aquí en cuanto a la declaración del expositor respecto a que las tentaciones de Cristo fueron semejantes a las nuestras, pero nunca de la misma forma, ni mucho menos iguales. 1. Dicha declaración pasa por alto los diferentes sentidos de la raíz griega homoios, de donde proviene el vocablo homoióteta de Hebreos 4:15. Es decir, declarar que homoióteta solo puede significar semejanza, pero no igualdad, es pasar por alto el griego del Nuevo Testamento y las raíces de donde vienen las diferentes familias de las palabras.
Si homoióteta, como lo expresa el expositor en su video y en su documento, en Hebreos 4:15 solo puede significar semejanza y no igualdad, entonces todos los eruditos mencionados están equivocados y me cuesta un poco asimilar eso. Lo cierto es que homoióteta puede significar semejanza, sin sentido de igualdad, ¿sí? Eso es cierto. No estamos negando eso. Pero también puede implicar el sentido de igual o igualdad. Va a depender del contexto, y en el contexto de Hebreos 4:15 todo apunta a que el sentido de igualdad está implícito en homoióteta. 2. Los vocablos pertenecientes a la familia de la raíz homoios, ligados por esa raíz al vocablo homoióteta, claramente indican también que el sentido de igualdad está incluido en ellos, según lo defina el contexto. Ejemplos: Hechos 14:15 y Filipenses 2:7. 3. El Antiguo Testamento corrobora que el término semejante es sinónimo de igual, según el contexto. Así, por ejemplo, Isaías 46:5 y Salmo 89:6. 4. Elena G. de White apoya el sentido de igualdad en el término semejante en el caso de la comparación de Cristo con su Padre. Y en esa misma dirección, algunas de sus declaraciones totalmente opuestas a lo declarado por el expositor en cuanto a que las tentaciones de Cristo fueron como las nuestras en esencia, pero no en la forma. Volvamos en ese caso a la declaración del expositor en su documento en la página 13, y luego cerraremos nuestro estudio con las correspondientes declaraciones de Elena G. de White en esa misma línea. Dice: de manera que al decir el apóstol Pablo que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, no se estaba refiriendo a que iba a ser tentado en todo como nosotros en la forma, sino en los aspectos comunes que tenemos referente a la esencia de la tentación. Y aquí tenemos que considerar la importancia del término semejanza, homoióteta, que no es lo mismo que igual, isos. Bien, sobre la declaración respecto al término homoióteta, ya he expresado lo que debía expresar. De paso, creo que no le dio el expositor la importancia que debió darle al análisis de ese término. De otra forma, no habría concluido lo que concluyó. De haberse tomado más en serio el estudio de ese vocablo, habría llegado a una conclusión muy distinta a la expresada en su documento y en su video. Habría concluido que aunque homoióteta significa semejanza, puede también, según el contexto, significar igualdad. A continuación, a manera de conclusión de este brevísimo estudio, las declaraciones de Elena de White respecto a la semejanza de las tentaciones de Cristo con las nuestras en lo que respecta a la forma y no solo a la esencia. Carta 195 de 1899, citada en el Cristo Triunfante, 16 de febrero. Dice así: al Señor no le place que los seres que creó sean pecadores. Hemos de caminar con Dios y aprender de Jesucristo, quien venció cada tentación que debemos afrontar. Fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 56. Dice: Cristo fue tentado en todo en la misma forma como el hombre es tentado, pero en ningún momento lanzó una temible acusación contra el tentador. A cada tentación opuso la palabra del Señor: escrito está. Fue el arma infalible que usó. Satanás no puede obtener ventaja del Hijo de Dios, que confía en la palabra de Dios como su defensa. Interesante que esta declaración dice: Cristo fue tentado en todo en la misma forma como el hombre es tentado. Lo que nos dice el expositor
que no fue así. Bien, siguiente declaración. Alza tus ojos, 7 de junio. Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. A fin de probar la falsedad de esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la naturaleza del hombre y vino a la tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída, a fin de demostrar que la humanidad podía soportar las tentaciones de Satanás. Se convirtió en la cabeza de la humanidad para ser asaltado con tentaciones en cada punto como la naturaleza humana caída habría de ser tentada, a fin de que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Llevando nuestra naturaleza, fue leal a la norma de justicia de Dios y obtuvo la victoria sobre Satanás. Fue tentado en todo, tal como nosotros lo somos, pero sin pecado. A fin de conocerle, 26 de enero, dice, fue al desierto y allí se encontró con él Satanás y lo tentó en cada punto en que pueda ser tentado el hombre. Misma obra, a fin de conocerle, 26 de enero. Nuestro Salvador soportó en cada punto la prueba de la tentación y en esta forma hizo posible que venciera el hombre. El Cristo triunfante, 18 de julio. ¿Qué victorias tendríamos por delante en esta vida si Cristo no hubiese vencido en el desierto de la tentación en cada punto? Aquí el enemigo lo confrontó con las 3 grandes tentaciones con que somos asediados. Cristo había instituido y diseñado el plan por el cual, revestido de humanidad, habría de resistir cada tentación con la que el hombre se habría de enfrentar. Él no obraría un milagro a fin de evitar un sufrimiento, sino que soportaría la prueba en cada punto del apetito con que sería probada la familia humana. Misma obra, el Cristo triunfante, 28 de julio. Dice, Cristo resistió la prueba en cada punto, la resistió en el aspecto de los apetitos, fue tentado en el terreno de la ambición y la presunción y derrotó al enemigo en estos puntos. La única esperanza, página 44, edición digital, dice, cuando Satanás se le apareció por primera vez a Cristo, parecía un ángel de luz y pretendiendo ser un mensajero del cielo, le dijo que no era la voluntad de su Padre que soportara ese sufrimiento, que bastaba que mostrase solo una disposición a sufrir. Cuando Jesús luchaba contra los más agudos tormentos del hambre, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Puesto que el Salvador había venido a ser nuestro ejemplo, debía soportar el sufrimiento en la misma forma que nosotros. No debía realizar milagro alguno en beneficio propio. Como todos sus milagros habían de ser para el bien de otros, le contestó a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así demostró que es mucho más importante obedecer la palabra de Dios que satisfacer las necesidades físicas. Resumiendo, el expositor dice que Jesús no fue tentado en la misma forma que somos tentados nosotros. Elena G. de White dice, Cristo fue tentado en la misma forma y en cada punto como nosotros. Entonces, el expositor no solo erra en el concepto que defiende respecto al término homoióteta, semejante, al limitarlo a un único significado, sino que también choca en su apreciación personal respecto a la naturaleza de las tentaciones de Cristo con lo que Elena de White enseña al respecto. Dejamos por aquí nuestro estudio. En siguientes oportunidades continuaremos con las siguientes secciones donde intentaremos reaccionar en forma de respuestas
a varios aspectos más del video y documento en estudio en esta serie. Hemos concluido con la respuesta breve a una de las declaraciones del expositor. A su momento abordaremos las que faltan. Son alrededor de 7 respuestas al mismo video y documento. Por ahora, a manera de conclusión de esta primera sección o primera respuesta al Dr. Dreyer, dejo para él, con todo el respeto que siempre ha tenido de mi parte, una pregunta que ya hice pero que quiero recalcar, y es la siguiente. Si semejanza o semejante son términos limitados a parecido en cuanto a significado y por lo tanto no da lugar a igualdad, entonces, cuando Elena de White dice que antes de venir a hacerse hombre, Cristo era semejante a Dios, no obstante se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, debe entenderse que porque ella dice del Hijo que era semejante a Dios, entonces no era igual a Dios. Quedo respetuosamente en espera de su respuesta, Dr. Dreyer. Personal respecto